Voy a empezar con el doctor Arturo Revuelta. Él es director de Información Epidemiológica de la Secretaría de Salud y nos va a dar el panorama epidemiológico de influenza en esta temporada y cómo se ha comportado en los últimos años. El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez es profesor de la UNAM y tiene maestría y ha trabajado muchísimo en influenza y tiene información que nos va a ayudar a comprender el comportamiento mundial de la enfermedad y algunas cosas de las vacunas. El doctor Ronzón se tomó un trabajo de tarea que queremos que si trae una diapositiva o información, ¿dónde está el doctor Ronzón que lo vi? De cómo se está comportando y cómo hemos vivido influenza en este hospital. Entonces, bueno, tenemos una hora y cachito para que además hagamos preguntas y si hay dudas y las podemos compartir entre todos y a lo mejor tenemos respuestas que podríamos pues llevar a cabo en la práctica. Muchas gracias, el doctor Mauricio. Sí, ya lo presenté, el doctor Mauricio Rodríguez es profesor de la UNAM, ha trabajado muchísimo con influenza y está impregnado de información que nos va a compartir. Vamos a empezar con el doctor Arturo Revuelta, quien va a dar el panorama epidemiológico, luego el doctor Mauricio Rodríguez y después el doctor Ronzón. El doctor Arturo tiene maestría en epidemiología, es médico y trabaja en la Secretaría de Salud. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Adelante. Gracias, sí. Muy amable. Muy buenas tardes, agradezco la invitación de la doctora Álvarez a esta sesión y espero pues mostrarles la situación de México en términos de la vigilancia epidemiológica de la influenza, que es una enfermedad que no tiene palabra, siempre nos tiene con sorpresas y a pesar de que tenemos varios años en su vigilancia, es difícil predecirla. Voy a partir de qué somos, ¿no? Cómo estamos organizados. En términos generales, en vigilancia epidemiológica internacional, la política ahora ya no es hacer vigilancia nacional, sino vigilancia centinela, y este es un modelo de vigilancia centinela, es decir, estamos tomando solamente una parte de nuestras unidades médicas para poder entender la situación de la influenza en nuestro país, entendiéndose este sistema de vigilancia como el objetivo de vigilar el virus que circula en nuestra población. O sea, este sistema en realidad busca conocer los virus que circulan en nuestra población. Por eso se llama centinela, tenemos 542 unidades, la información es en tiempo real. Se tienen las definiciones, como todo sistema de vigilancia tiene unas definiciones operacionales, tenemos de ETI e IRAG. Todos nuestros casos que llegan a nuestras unidades, a estas 542, son, bueno, no todas, ahorita les explico, pero todos los que son candidatos a muestra, se les hace PCR en tiempo real. Tenemos 411 hospitales en esta red y 131 centros de salud. Le hemos dado prioridad, obviamente, a la IRAG, a los casos más graves. El registro es nominal y además en este sistema sí registramos las defunciones de las demás aquí me quedé corto, son 25,000 unidades médicas que tenemos registradas en México de salud, de todo el sector salud. Se notifican los casos y todas las defunciones del país. Los casos solamente son de estas unidades, que es los centinela, pero las defunciones de todo el país. El sistema se llama SISBEFLU. En las unidades de primer nivel solo se muestrea al 10%, bueno, esa es la regla, el 10% de los pacientes, o sea, cada 10 pacientes con sospecha de influenza se le toma muestra al 10º paciente. En realidad en los indicadores andamos un poco arriba, andamos como en un 20%, y a todos los pacientes con sospecha de IRAG que cumple con la definición operacional, que ahorita lo vamos a ver, se le debe de tomar el 100% de la muestra, y en este sentido nosotros en el indicador, esta es la regla, digamos, y en el indicador andamos como en el 96%. Bueno, nos apoya en toda la parte del laboratorio del INDRE, que es un laboratorio de referencia inclusive para la OMS, para el SISBEFLU. Nosotros lo que hicimos cuando llegamos, ya existía este sistema desde
desde el 2009. Sin embargo, a partir de 2012 que llegamos, hicimos una distribución de las unidades con esta orientación, ¿no?, en fronteras, sobre todo granjas avícolas y porcinas, que es donde realmente se puede llegar a dar una mutación. Rutas de migrantes, etcétera, y entonces bajamos. En ese entonces había 750 unidades, las redujimos a 577 y con este enfoque. Entonces Agarpa nos dio todas sus unidades, sus granjas avícolas y porcinas, y estuvimos ubicando estas unidades de esta manera. Estas son las definiciones operacionales. Tiene que cumplir con esta definición de ETI, tener fiebre mayor de 38 grados, tos y cefalea para ser candidato a muestra. A veces no cumplen con esta definición, aquí hay otros signos y síntomas que pueden ser considerados, pero esta es la regla. A veces el paciente no tiene ni estos 3 signos y síntomas y ya se le está tomando muestra o se está clasificando, y esto es un derroche de recursos. Cuando es IRAC se agrega lo que es la disfunción respiratoria, la dificultad respiratoria, y estas son las definiciones por las que debemos de empezar, y la verdad es que cuando hacemos supervisiones a veces el paciente pues tiene un cuadro gripal, pero no cumple con ninguna de estas definiciones, o a veces lo que nos está pasando es que hay hospitales que tienen pacientes hospitalizados como ETI, cuando no debería ser, porque más bien es un IRAC, o viceversa, tenemos IRAC que andan ambulatorios. Entonces, esto es un problema de definición de operación, y todos los resultados del laboratorio son con PCR positivo. Ese es el beneficio. Dicho, quiero comentarles que podríamos decir que es uno de los sistemas más grandes, inclusive en Latinoamérica, porque todos nuestros hospitales tienen que tener el laboratorio como del PCR, ¿no? En cambio, en Canadá, en Estados Unidos, tienen tal vez más unidades, pero muchas de sus unidades usan pruebas rápidas, y ahorita lo vamos a ver, qué es lo que pasó en Australia. Otro punto que hay que considerar es que los pacientes pueden tener influenza, pero no morir por influenza. Entonces nosotros creamos un algoritmo en donde debe de cumplir la definición operacional de caso, ETI o IRAC, sobre todo IRAC, tiene que tener un resultado positivo por PCR y tiene que tener un certificado de función que sea, ya sea influenza, si es que recibieron en el laboratorio, o neumonía típica. O sea que a veces el laboratorio puede tardar más del momento en que el paciente fallece, pero hasta que fallece, entonces muchas veces no pueden etiquetarlo o no se atreven a etiquetarlo como influenza, pero si tiene neumonía y tiene positivo el laboratorio, entonces es una infección por influenza. Muchas veces tienen un PCR positivo de influenza, pero la causa básica de defunción no está asociado a problemas respiratorios. Entonces podemos tener defunciones con influenza, pero no fue el origen de la defunción. Esto se hace en la plataforma y en todos los casos nos tienen que mandar, en estos casos, el certificado de defunción para verificar que se cumpla la regla, se pega una imagen al sistema. Bueno, este es el panorama internacional, pero no sé si lo van a abordar. Bueno, muy rápido, la situación de la región, creo que ya me pasé una, de Norteamérica, pues el incremento va hacia arriba, tenemos un predominio de H3N2, en el Caribe también va hacia arriba con un predominio de H3N2, en América Central ya va a la baja y aquí hubo una combinación de sincicial respiratorio con influenza. Esta información es de la OPS. Hay países en donde el predominio está con influenza B. En la subregión andina también está elevada la actividad. Acordémonos que en Centroamérica, Sudamérica, el periodo fuerte de influenza es en el verano, cuando para nosotros no hay, bueno, todo el año circula la influenza, pero no es tan grave. Solo nuestra península se comporta como los estados de Centroamérica y Sudamérica. O sea, cuando nosotros en verano no tenemos mucha influenza o pocos casos, en la península sí hay, y hay en el continente, ¿no?, en el Centroamérica y Sudamérica. La teoría que tenemos que como allá es el invierno, muchos viajan a la península, a Cancún y esa zona, y es por eso que se comporta esa zona como Centroamérica. Bueno, y estos datos son de la semana 4 del año, entonces por eso algunos todavía tienen actividad y otros como el Cono Sur ya no tienen datos.
En Estados Unidos también el virus predominante, el subtipo es H3N2 con el 88.2. Llama la atención en esta temporada que sus no subtipificados es de 1.2. Si ustedes revisan años hacia atrás, los Estados Unidos tienen una subnotificación por arriba del 30%, 25%, cuando nosotros en México, en todas las temporadas, nuestra baja subnotificación o no tipificación más bien, no llegamos a veces ni al 5%, o sea, como tenemos este sistema muy organizado y en todos hay laboratorio, entonces difícilmente no tenemos subtipificados, y cuando no las hay, porque la red de laboratorio es muy grande, o sea, el INDRE es el que los organiza, pero en cada entidad está el Laboratorio Estatal de Salud Pública y ahí se hacen las pruebas de influenza. Cuando un laboratorio estatal no puede identificar la subtipificación, entonces manda la información al INDRE para que se verifique. Y bueno, aquí el predominio en Estados Unidos H3N2 y aquí están los datos acumulados. Esto es Canadá. También el predominio es H3N2 y también tienen una gran proporción de muestras no subtipificadas. En muchas ocasiones lo único que se hacen son pruebas rápidas y solamente saben que es influenza A, pero no determinan qué tipo de subtipo viral es el que le está afectando. Esto es Australia y no sé si pudieron ver un artículo que salió americano, yo creo con una gran tendencia por tener recursos. En realidad decían que había sido un caos la situación de Australia. La verdad es que no fue así. Sí se incrementó el número de casos, sí tuvieron una mayor circulación, pero su mortalidad fue igual que la que tuvieron en 2012. Y inclusive tuvieron años en donde hubo menor mortalidad, pero no fue grave y la letalidad era baja. Y el subtipo viral que se encuentra fue predominante y sobre todo no nada más en esta temporada sino en otras temporadas, y eso ya se ha visto en Europa. El H3N2 es el que está más asociado a defunciones en mayores de edad y se dio porque en este punto hubo un incremento de muestras rápidas y entonces el número de casos se elevó demasiado. Pero este artículo es de Australia. Y en el mismo momento que sacó Estados Unidos un artículo muy alarmante de Australia, la verdad es que lo que parecía es que tenía tendencia a recuperar recursos para una vacuna universal que quieren hacer. Bueno, miren, esta es nuestra historia en México y cómo se había dado la bianualidad H3N2, y aquí se rompió la anualidad en la temporada 16-17, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Hubo dos fenómenos. Uno, se extendió, se movió el ápice o la cúspide de la curva 4 semanas. En todas las experiencias de estos años, la semana que teníamos mayor número de casos y defunciones era entre la 4 y la 3 más o menos. Y en estas dos, la semana en donde tuvimos más casos fue hasta la 8, o sea, hasta febrero, un mes después retrasado. Y bueno, y aquí esto se dio porque se dio en algunas entidades federativas el mayor número de casos. Entonces a nosotros nos surgió no soy inmunólogo, he ido a muchas reuniones internacionales de influenza y lo que se habla es que no hay una inmunidad permanente, pero la verdad es que en México pareciera que sí hay una inmunidad, si no es digamos permanente o de toda la vida, por lo menos sí es más de un año. Y entonces pareciera que hubo una carga de susceptibles, ahorita se los voy a mostrar. Pareciera que hubiera susceptibles y que después de un tiempo que no había circulado el virus, entonces tuvieron la infección y en otro momento fueron protegidos. Un poco es esta la visión que les quiero mostrar, el cambio de que veníamos bianual, teníamos igual que en Estados Unidos y en Canadá, esta bianualidad se había dado en todo el continente, pero a partir de este año, de la temporada 2016-2017, nosotros teníamos H1N1 y todo el continente tenía H3N2. Y este año, para nosotros, de acuerdo a la bianualidad, nos tocaría H1N1, pero como se acabaron los susceptibles, pensamos, entonces lo que nos circuló es H3N2, y ahora en 2017 y 2018, el cambio se dio
o sea, para ellos ya cambiaron su bianualidad, o sea, ellos están repitiendo, igual que el año pasado, H3N2. Estas son nuestras cifras del año pasado, donde había predominio H1N1 y aquí ya ahora tenemos H3N2. Este es la imagen del laboratorio donde predomina H3N2 en nuestro país, y el INDRE revisa periódicamente los virus que circulan en nuestra población en México y no ha detectado ningún cambio ni mutación en el virus. Se hacen los árboles filogenéticos y se comparan con los internacionales. Se han encontrado algunos pequeños cambios en el H3N2, pero estos cambios no alteran su virulencia, ni su capacidad de respuesta o su vulnerabilidad ante los del Tamivir. De lo que no es lo que sale resultado negativo de influenza, nosotros tomamos las muestras de los pacientes graves y vemos qué es lo que está circulando, y la mayoría son sincicial respiratorios, adenovirus, enterovirus, parainfluenza, etcétera. De estas se hizo este año con 500, bueno, hasta ahorita, esto se hace periódicamente, tenemos 550 muestras, que se hace un panel completo para ver qué salió. Ahí. Aquí es donde les comento, si se fijan en esta temporada que parece hasta el momento que es habitual a lo anterior de las últimas dos, el predominio de casos está en la semana 4 y ya vamos a empezar a bajar. Esta última semana no la tomen como definitiva, porque cada semana que nosotros vigilamos, por el tiempo que se lleva el laboratorio, se retrasa alrededor de 2 semanas. O sea, cada una de estas semanas se va completando 2 semanas después con todo el laboratorio que llega de resultados. Entonces, para nosotros ahorita la semana con mayor número de casos es la 4 y en defunciones fue la 1. No pretendo mostrarles todo este cuadro, que es un resumen un poco de lo que tenemos. Lo que les quiero llamar la atención es que nosotros estamos registrando en estas unidades, 541 unidades, alrededor de 20,000 casos probables. Y de estos, no todos son candidatos a muestra, como les decía, en los ambulatorios es una pequeña muestra y en los hospitalizados son todos. Entonces se han muestreado 11,000 de estas, 20,000, 11,610 pacientes. Y tenemos resultado con muestras procesadas de 9,571 casos. Y bueno, aquí ya está la distribución y los virus que les mostraba anteriormente. Esta es la distribución por entidad federativa. El mayor número de casos es la Ciudad de México, y tenemos Querétaro, y tenemos Estado de México. Y el predominio es H3N2, pero veamos esta que compara. Esta es la actual y esta es la pasada. Y en la pasada, Monterrey predominaba el H1N1. ¿Qué pasó en Monterrey? Esto es la temporada 16-17. En la temporada 15-16 y en la temporada 14-15, en Monterrey había predominado H3N2. A pesar de que México tenía en la temporada 2 antes, en la 14-15, habíamos tenido H1N1 en el país y había predominado, Monterrey había predominado H3N2. Y entonces cuando llegamos a la temporada 16-17, el número de casos de H1N1 era enorme, ¿no? Y entonces empezamos a buscar si había un virus diferente o algo diferente y no había diferencia. Y muchas de las defunciones que se dieron por un mal manejo médico. Cuando revisábamos expedientes en hospitales, lo que veíamos es que no pensaban en influenza, pensaban en bacterias, les daban tratamiento para antibiótico y el paciente luego salía, después de tiempo, se les ocurría tomarle muestra de influenza y salía positiva. Entonces, el manejo médico aquí es muy importante. En invierno, a pesar de que tenemos la temporada de influenza, el médico no piensa en influenza. La experiencia que tenemos también es que el médico de consulta externa no piensa en influenza y entonces le da asintomáticos, a veces les da antibióticos y el paciente llega al hospital ya con un cuadro grave. Lo que estamos, bueno, y ustedes saben que el oseltamivir, para que tenga mejor eficacia en el tratamiento, se debe prescribir en las primeras 48 horas, eso es lo ideal.
Lo que estamos viendo es que el médico en consulta externa de unidades de consultorios privados o de las instituciones están dando asintomáticos, el paciente se agrava y es cuando llega a los hospitales. Y ya cuando llevan, no sé, 7 días de evolución, generalmente los pacientes es difícil sacarlos del cuadro. Aquí está la diferencia en el predominio de H1N1 y H3 en esta temporada. Esta es la distribución por edad de esta temporada. Observen, es muy importante el cambio. Cuando hay H1N1, desde aquí empieza a subir, incrementarse el número de casos. ¿Por qué? Porque el H1N1 afecta principalmente a los adultos mayores comórbidos, con obesidad, diabetes, hipertensión. Hace 2 o 3 temporadas hicimos un análisis de riesgo y identificamos la eficacia, que ahorita ya cambió la vacuna, pero entonces en ese momento la eficacia andaba entre un 40 y un 60%, nosotros nos dio de un 50%. La ventaja de la vacuna a veces no evita la enfermedad, pero sí evita los casos graves, y ahorita les voy a enseñar unos datos que tenemos. Y lo desafortunado es que no todos los que se deben vacunar se vacunan, y luego pues, vacunamos a los que no se deben de vacunar, y eso es lo que nos está provocando los casos más graves. El predominio siempre es en mujeres, en mortalidad son hombres, probablemente porque se tienen menos cuidado personal. Miren, esta es la historia que tenemos de todos los años, de todas las temporadas, perdón, de casos, ¿no? Aquí hubo un artículo reciente que salió en el Reforma de una persona que creo que no tiene bien la información, y decía que esta temporada está elevadísima en número de casos. Yo creo que no, bueno, aquí está la evidencia. El año que tuvimos más casos fue en la 13-14, 131 casos. Me refiero a temporada, a lo mejor no todos estamos familiarizados, que va de la semana 40 del año previo a la semana 20 del año previo, ¿no? Ahorita vamos en la semana 6, todavía estamos en temporada de influenza. Todos los datos que yo le estoy dando es de la semana 20, que es a finales, como por octubre, de octubre para acá. Y la característica es, bueno, predomina aquí H1, H3N2, la mayoría son mujeres de los casos, la mayoría están hospitalizados, muchos de estos tienen ETI como diagnóstico por el volumen, pero estos son los que nos interesan. La edad es de 34 años, pero este de 34 años ahorita está siendo influenciado mucho por el subtipo viral. Cuando es H1N1 empieza a cambiar la edad. La mayoría está sin vacunar, el 83% de nuestros casos, solo un 15% está vacunado, y generalmente este que está vacunado tiene comorbilidades. El 49% de nuestros pacientes tienen comorbilidades, obesidad, diabetes, hipertensión, inmunodeficiencia, etcétera. Ahora voy a hablar rápido de las defunciones. El patrón es el mismo, o sea, la binanualidad que se rompió. Vean la cantidad de defunciones que tenemos ahorita, 52 comparado con lo que hemos tenido. Este es el año que más defunciones tuvimos. Esta temporada sí estuvo crítica, o sea, pareciera que la gente no se vacunó. De hecho, hubo un retraso en la vacunación, se confió, no sabemos, pero hubo muchísimos casos y la mortalidad se incrementó. Aquí está la mortalidad actual por H3N2, 52 casos, perdón, H3N2, la mayoría son hombres, están hospitalizados, el 100% de los casos, el promedio de edad 62 años, el 90% está sin vacunar, el 8% sí está vacunado y el 71% tiene comorbilidades, o sea, la mortalidad se asocia con las comorbilidades. Esta es la distribución, los estados que tienen mayor mortalidad es el Estado de México, Guanajuato y Tlaxcala. Todos estos casos son, como les repito, con PCR en tiempo real y con certificado de defunción de influenza o neumonía. Esta es la comparación de las defunciones de este año comparado con las del año pasado, y esta, pues Monterrey sobresalió, una era Querétaro, no alcanzo a ver aquí, pero lo que nos dio mucho, a Coahuila era el otro estado que dio muchos casos. Y no estaba en todo el país tan, digamos, distribuida la enfermedad. Básicamente Nuevo León fue en donde nos dio el mayor número de casos,
y por eso surgió la hipótesis de que hubiera una bolsa de susceptibles aparentemente. Esta es la distribución de las defunciones en mayores de edad, y aquí los hombres generalmente en mortalidad son los que más fallecen. Estos es los virus que están circulando en México, de H1N1, Victoria y H3N2, y esto es lo que tiene la vacuna trivalente, y la vacuna, si es en la tetravalente, se incluye la Pocket. Esto es lo que se tiene planeado para el país, 31 millones de dosis, un poquito menos, 30.934 dosis son las que se tienen planeadas. Llevamos un avance en vacunación de 86.7%. Pero este dato, para este momento, pues es muy tardío. O sea, deberíamos de haber determinado de vacunar hasta, digamos, a finales de diciembre. Pero la gente es renuente, los médicos somos renuentes, muchos no se vacunan. Y el problema es que una vez vacunados, acuérdense que tenemos 2 semanas en el periodo en que se haga el cambio inmunológico, entonces realmente no podemos sentirnos muy orgullosos de este 86.7% en este momento, porque ya pasamos la parte crítica. La parte crítica de la temporada de influenza es en las primeras semanas del mes de enero. Bueno, de acuerdo a lo que mostraba anteriormente, en Canadá hay una eficacia de la vacuna en Canadá que identificaron de 42%, y ellos mismos reportan que en la cepa H3N7 baja a 17%. Esto es un análisis, habría que ver los intervalos de confianza, pero esto es lo que reportó Canadá, y hay otras fuentes de información. Pero les voy a pasar, bueno, estos son los grupos de edad que deben de ser vacunados. Y nosotros, estos son datos nuestros del sistema de vigilancia, de los 2.151 casos que tenemos, el 52% de nuestros casos que pertenecen a este grupo, este grupo no debería ser vacunado, pero como tiene comorbilidades debe ser vacunado. Estos dos grupos de edad, por ser el grupo de edad, aunque no tengan comorbilidades, también debieron haberse vacunados. Entonces, el 52% de nuestra población no está siendo vacunada y son las que están presentando los casos. Y de los que fueron vacunados, un 6% no debieron haber sido vacunados, pero fueron vacunados de acuerdo a los criterios de vacunación. Y esto es en mortalidad, el 83% de nuestros pacientes no se vacunan. Los adultos mayores no se vacunan, los obesos, los diabéticos se confían, no se vacunan la mayor parte de los casos. De nuestros casos, de todos nuestros casos que hemos tenido, de los 2.000 y tantos, 2.100 y tantos, 315 reportaron haberse vacunado, la mayoría de ETI y otros que fueron diagnosticados con IRAC. De estos 315, 309 no han fallecido, han evolucionado satisfactoriamente, 6 fallecieron, por influenza 4, o sea, estos además de tener una PS positiva, tenían un certificado de función con causa básica de influenza, y estos dos no tenían tenían influenza positiva, pero no tenían el certificado positivo, o sea, no tenían ni neumonía ni influenza. Entonces estamos viendo que si bien la vacuna, el 65% no evolucionó a cuadros graves, que es la finalidad, o sea, sí puede presentar el cuadro de influenza, pero no va a presentar cuadros graves, a menos que tenga comorbilidades muy avanzadas. Y las 4 defunciones tenían comorbilidades, como en un 80%. Y además, yo hablo de comorbilidades, pero las personas que estamos viendo, y lo tenemos independiente, pues además son diabéticos, además son obesos, además son hipertensos, o sea, más de una comorbilidad comparten o tienen. Bueno, estas son las dosis de oseltamivir que tenemos de reserva en el sector privado, y estos son los laboratorios que a partir del año pasado ya están produciendo en México el oseltamivir de manera genérica. Bueno, las conclusiones que podría yo, para terminar, dar es que nosotros rompimos la bianualidad de esta de H1N1 y H3N2 en la temporada pasada. Pareciera que hay una inmunidad temporal de más de un año, porque cuando uno va a las reuniones, la vacuna
la recomiendan para 6 meses. De hecho, yo he propuesto que en la península se haga una revacunación más o menos en marzo para que cubra el periodo de vacunación. Han dicho que sí, pero pues no nos han hecho caso las autoridades. La bianualidad en América la rompieron en esta temporada, repitiendo con H3N2. La temporada de esta que estamos viendo no es la de mayor impacto, la verdad es que estamos bastante tranquilos. Lo que pasó en Australia fue más bien mediático, pero realmente no tuvieron ni mayor mortalidad ni mayor letalidad de la conocida. La vacuna reduce los casos graves y las defunciones y tiene una efectividad en promedio de 40%, esto puede variar. No existen alteraciones genéticas en los subtipos virales que circulan en México, eso lo revisa el INDRE periódicamente. Por lo tanto, nos atrevemos a afirmar que los Altamivir sigue siendo un antiviral de primera elección para el tratamiento en México. Ojo, aquí hay que tener muy presente el diagnóstico clínico de los pacientes, apegarnos a la definición operacional, porque también no podemos caer en una resistencia antimicrobiana, es decir, abusar de los Altamivir cuando en realidad el paciente no lo requiere. Eso es lo más recomendable. En México no hay resistencia. En alguna temporada anterior hubo 1% de resistencia, no hay prácticamente resistencia como lo hay en países de Europa. Y existe abasto suficiente de oseltamivir para esta temporada, lo que no nos pasó hace como 2 temporadas, en donde realmente hubo desabasto por el laboratorio Roche, y entonces tuvimos ahí varios problemas que, pues aunque teníamos el diagnóstico, no podíamos atenderlo. Bueno, con esto termino y estoy abierto a sus preguntas. Dejar las preguntas para el final, para los otros 2 ponentes, si son tan gentiles. Sí, gracias, doctor. Entonces le damos la palabra al doctor Mauricio Rodríguez. Muchas gracias, Mauricio. Él también tiene maestría y es en este momento profesor de la UNAM, está en proyectos internacionales relacionados a vacunas y a vigilancia de algunos procesos a nivel México e internacionales en la OPS. Adelante, doctor Mauricio, muy amable. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, doctora Lucía y doctor Peñalosa. Yo preparé un material para, pues, básicamente responder las preguntas que habíamos planteado cuando me llamó Lucía, y básicamente voy a abordar algunos de los puntos que ya se trataron previamente, no me voy a detener mucho en ellos. Y voy a poner algunas de las consideraciones de lo que está publicado relacionado con la disminución de la eficacia de la vacuna esta temporada, su correlación con las mutaciones que se han encontrado en los virus tipo H3N2 y algunas de las explicaciones que están encontrando ahí. Quizá, pues, bueno, yo organicé mi agenda de la siguiente manera, me voy a saltar algunas cosas más rápido, pues por propiamente la presentación previa ya tocó con muy buen detalle el asunto epidemiológico y nos quedó claro la idea de cómo estamos ahorita y cómo está el resto del mundo. Algunas cosas generales de influenza y pues avanzar, ¿no? Lo primero, pues, es mis conflictos de intereses. Yo soy profesor en la UNAM, ayudo también en un programa de radio en Radio UNAM, soy consultor de proyectos de investigación en instituciones públicas y privadas. Vengo aquí, pues, por el puro mero motivo académico que nos convoca, y todo lo que diga aquí, pues, lo hago a título personal y no refleja la opinión de ninguna de las instituciones con las que trabajo, ni de mis clientes, ni de mis colegas, ni nada, ¿no? Entonces, creo que es importante poner eso. Ya se dijo mucho de influenza, todos tenemos influenza, y más en estos días tenemos los datos básicos de la influenza, quién la causa, cómo se transmite, en dónde está. Es una enfermedad muy compleja porque hay, pues, desde enfermos prácticamente asintomáticos hasta personas que terminan en terapia intensiva. Hay una presentación epidémica que eso nos hace bajar la guardia y luego subir la guardia y luego bajar la guardia y luego subir la guardia. De pronto alguna pandemia que nos llama la atención y nos obliga a cambiar las estrategias,
Y quizá el centro de la atención es pues, la variabilidad genética de esos virus, provoca variabilidad antigénica y eso provoca variabilidad en la patogénesis, variabilidad en la resistencia, variabilidad en todo. Entonces estamos, digamos, frente a un fenómeno de evolución natural de los virus en el que estamos ahí dentro nosotros y somos parte de esa evolución y tenemos que estar al pendiente. Los datos básicos de los virus de influenza, en parte lo que explican la complejidad de su biología, pues es que tiene 8 segmentos sueltos de RNA de polaridad negativa metidos en la nucleocápside, en la cápside del virus, que codifican 11 proteínas. Entonces, pues primero de que sean RNA provoca mayor número de mutaciones al procesamiento dentro de la célula, en la replicación y en todo el proceso del ciclo del virus, y después el ensamblado de los virus pues provoca unos virus que son poco efectivos y se corta la transmisión, y unos virus que son más efectivos y provocan rearreglos o cambios genéticos relacionados con eso. Los virus más relevantes para el ser humano, los virus tipo A de influenza, ya también los tenemos muy presentes: H1N1, H3N2, H7N9, y el de la influenza aviar, que es H5N1, que rara vez salta al ser humano, pero cuando lo hace tiene una mortalidad muy importante, no se contagia, está muy contenido y básicamente relacionado con el contacto con aves a través de cómo se adquiere. Estos son hasta ahora los virus más relevantes y sobre los que se centra la mayor parte de la atención, y en los últimos años todos hemos sido testigos de que ha habido un incremento en la actividad de los virus tipo B, ¿no? Cada vez hay más virus tipo B que se meten al escenario y que tienen mayor significancia clínica. Ha aumentado el número de epidemias y el número de casos, su incidencia, y ahí van quizá poco a poco avanzando, ¿no? Los virus tipo C no tienen relevancia clínica, una representación esquemática del virus. La resumo en dos imágenes, los cambios genéticos que sufren los virus de influenza. Uno son mutaciones muy puntuales en una región de un gen que tiene como impacto una modificación en la estructura de la proteína que codifica, y eso puede hacer que funcione o que no funcione esa proteína, tanto para reconocer un receptor como para ser reconocida por algún anticuerpo o tener alguna participación biológica, ¿no? Estos cambios tipo drift son cambios pues que a veces son una base en el material genético que se va acumulando y acumulando y acumulando, y después de varios pues meses o años ya termina dando origen a una variante más importante, o termina teniendo una significancia biológica más relevante. Y los otros cambios son cambios en los que se mezclan segmentos de varios tipos de virus, casi siempre ocurren en un hospedero común para virus de varias especies. Se mezclan segmentos de especies diferentes, de virus de especies diferentes, y provocan un virus eficiente que tiene componentes de diversos virus que provenían de otros lados, y son, pues en estricto sentido, virus nuevos en la naturaleza que, dependiendo de sus características, pueden ser más o menos buenos. Obviamente, pues lo que vamos a ver son los virus efectivos que van a predominar, ¿no? El ejemplo más claro es el virus pandémico, que en el 2009 pues se fueron, digamos, acomodando los segmentos de varios virus que provenían de otras especies y de otros animales, se fueron juntando hasta pues llegar a un virus nuevo que tenía pues orígenes porcinos, aviares, de muchos años atrás, que en ese momento pues encontró las características y tuvo las características para ser altamente eficiente, tener una transmisibilidad muy alta, ¿no? La vigilancia por influenza nos quedó muy clara con la presentación previa. No se cuenta caso por caso, es algo que resultaría pues casi logísticamente imposible, desde estar viendo caso por caso hasta estar contabilizando toda esa información. Tiene una estrategia a través de esta vigilancia en los sitios centinela, que eso
en el fondo traduce lo que está pasando en la comunidad. Quizá esa noción todavía no terminamos de aterrizarla y no sabemos si la Secretaría nos dice en una tabla que hay 2,000 casos en la comunidad, cuánto significa que está habiendo, y quizá ahorita podríamos llegar a algún número para aterrizar esa estimación, para poder leer esos resultados de una manera útil para todos, ¿no? Las estimaciones pues son poblacionales, y la vigilancia pues se enfoca básicamente en ver cómo están las tendencias, qué tipos de virus, qué características tienen, cómo se está comportando, y identificar grupos de riesgo en particular, ¿no? Y lo pudimos ver en las láminas que vimos, ¿no? Cómo se hace la vigilancia, cómo está cómo se está comportando la enfermedad. A veces la vigilancia es digamos, un quehacer que está lejos del quehacer clínico de todos los que están viendo pacientes uno tras otro, porque no termina de aterrizarse la noción de cómo está la epidemia, ¿no? De pronto ustedes están adentro de la epidemia, ¿no? Se puede ver la epidemia desde afuera, se puede ir viendo cada caso y también medirle el pulso a la sociedad, cómo la está viviendo. Un poquito lo que y trato de ilustrar lo que ocurre con las epidemias de influenza es que pues hay una referencia que es el invierno del año previo en el hemisferio sur, particularmente en Australia, de la que se obtiene mucha información y de la que se tienen como datos de la vigilancia que ellos hacen, mientras acá arriba estamos en nuestro exquisito verano, pero después cambian las circunstancias. El verano se va del sur, el invierno llega hacia el norte, y un poco vemos el comportamiento de la epidemia en el hemisferio norte, que va siguiendo el comportamiento de la epidemia del hemisferio sur, que no es en estricto sentido, y el ejemplo de la península en el verano es muy interesante porque justo viene la gente que está en invierno y nos puede traer algunos virus que están circulando en el sur hacia el norte, por esconderse ellos del invierno, pero por ir viendo el comportamiento acá en el sur, en Australia, podemos ir después pues encontrándolo hacia el hemisferio norte. Y este año pues hay varios casos así relevantes, ¿no? La OMS en el monitoreo de influenza pues nos reporta la actividad que hay prácticamente en todo el mundo. Quizá algunos países ahora justamente del hemisferio sur, de la zona más al sur del mundo, pues están ahorita con muy baja actividad de influenza, y la distribución también de los virus está pues prácticamente encontrando la actividad del virus H3N2. Lo que reportó Australia, y ya lo vimos en la presentación previa, reportaron una mayor actividad que pudo haber sido atribuida al mayor diagnóstico porque hubo una mayor sensibilidad para el diagnóstico por alguna nueva técnica, por algún nuevo sistema de información, pero lo que sí reportan también pues es que hubo más casos de que tenían fiebre, tos y ausentismo en un sistema que ellos tienen para vigilar eso, ¿no? Que lo tienen bien establecido y que dicen en este sistema que todos los años, aquí está la tendencia de los 5 años previos, en este año ese sistema reportó un poco más quizá no un poco más, que reportó más fiebre, tos y ausentismo, ¿no? Esto obviamente pues prende todas las alertas en todo el mundo. O sea, si Australia dice que le está yendo mal con influenza, pues todo el mundo se empieza a preocupar. Y lo que se ha ido viendo allá atrásito es que también, si compara uno la actividad en Europa de lo que encontraron en la temporada previa, que está este azul aquí claro de base, y cómo va la temporada de este año, están encontrando más actividad de influenza en prácticamente todo el reporte que se tiene de Europa que el año previo. Los países están, hay una actividad en amarillo, es la actividad media, y pues seguramente esto se refleja en varias cosas, ¿no? En hospitalizaciones, en mortalidad, etcétera, ¿no? Los datos de Estados Unidos también
Ya los revisamos, ahorita regresaré a esta imagen al final. También ya se presentó cómo va la actividad, los tipos virales están, a qué grupos de edad están pegando más. La actividad más relevante es la que está marcada aquí en rojo, que es el virus H3N2, que es el que se está aislando más. Incluso en algunas pareciera que el virus pandémico pues ya perdió su fuerza, ¿no? Después de la pandemia, el virus pandémico se mantuvo dominante mucho tiempo. Y alternaba a veces con el H3N2, pero parece que el pandémico esta vez está fuera de circulación, que parecería, ¿no? Pero es muy poquito, ¿no? Los datos que tiene Estados Unidos, los probados por laboratorio y los diagnosticados por laboratorio, más o menos están encontrando alrededor de 27,000 casos, confirmados por laboratorio, lo que eso significa hacia abajo en la comunidad, cuánto significa de enfermedad en los hospitales o por cada caso de estos, cuántos no hay diagnosticados con laboratorio, sino nada más con diagnóstico clínico, y encontraron, bueno, están reportando esta actividad mayor en el H3, ¿no? Los datos de México prácticamente ya los vimos. Los estados, cómo están, dónde está la mortalidad. Me detengo unos segundos en la vigilancia. Es relevante estar vigilando las mutaciones de los virus para ver su comportamiento y su impacto en la virulencia, para ver la evasión de la respuesta inmune y para ver la resistencia antiviral. Básicamente es eso. La acumulación de mutaciones puntuales evidentemente provoca nuevos clados virales y eso puede hacer y puede ir siendo el indicio de un virus que ahí va a ser como más exitoso, que hay que estar vigilándolo un poco más quizá o cambiar alguno de los protocolos para vigilarlo. Algunos aislamientos únicos del H1N1 pandémico en la pandemia, antes de la pandemia del 2009 fueron identificando algunas mutaciones. Posteriormente se encontró el virus pandémico nuevo. Y en la temporada que está ahorita, desde el 2014 se han ido registrando una acumulación de mutaciones en el virus H3N2 que algunos han encontrado que tiene que ver con la disminución de la respuesta a la vacuna que contuvo durante varios años el mismo virus. Y también como pues ir viendo justamente la vigilancia de los virus, ¿no? Varios estudios secuencian partes de la hemaglutinina, epítopos que ya se sabe que son altamente inmunogénicos y buscan mutaciones puntuales para ver su impacto en la respuesta inmune. Hay varios estudios recientes que han trabajado con los virus de la temporada 2016-2017 en Israel, en Tailandia, que han mapeado mutaciones específicas y que han encontrado mutaciones específicas en los nuevos virus, pues, bueno, no sé si los nuevos, pues en los virus circulantes de H3N2 que están pues en constante evolución. Esta es como una, digamos, por un lado los virus están avanzando en su lucha por sobrevivencia y en otra pues nosotros estamos buscando cuáles son esos cambios que van teniendo para poder irlos identificando y para no perderlos de vista, ¿no? Y que salten de pronto. Bueno, este estudio en Tailandia utilizó secuenciación de la hemaglutinina, del gen de la hemaglutinina, identificaron mutaciones que se ha demostrado que tienen que ver con la disminución o con la respuesta inmune y se hacen cálculos por cómputo para ver la eficacia de la vacuna, modelando por la acumulación de mutaciones. Y quizá eso nos pueda ayudar a comprender un poco más adelante lo que vamos a ver sobre las vacunas. En materia de vacunas, las vacunas contra influenza tienen también varias, las podemos dividir de varias formas. Quizá la más importante por la cantidad, pues es por la plataforma de producción con la que se hacen.
Básicamente las 3 plataformas de producción que existen y que están disponibles son las que utiliza huevos de gallina embrionados, donde se inocula el virus y se propaga para obtener grandes cantidades de virus en el líquido alantoideo, y se toca, pues, se purifica y se obtiene. Cultivo celular en bioreactores y sistemas recombinantes en fermentadores a través de un sistema biológico que permite purificar un antígeno específico. También por el tipo de antígeno que contiene, virus inactivados fragmentados, proteínas recombinantes, no lo agregué aquí, pero proteínas recombinantes, virus vivos atenuados. ¿Cuántos virus incluye? Que pues las estacionales pueden incluir 3 virus o 4, ya la tendencia es que sean casi 4 virus los que se incluyan en la vacuna, y las pandémicas que han sido, bueno, la pandémica que tenemos de referencia que ha sido monovalente, y las presentaciones. Todo esto juega a la hora de hablar de vacunas y tiene pues que ser considerado a la hora de los estudios, ¿no? La manera en la que se hace la mayor parte de la vacuna, la principal plataforma de producción que se utiliza en todo el mundo es la producción a través de huevos de gallina embrionado. Durante los primeros meses durante la temporada alta de influenza, que va de octubre a febrero, se hace un monitoreo epidemiológico, se seleccionan las cepas de virus que se van a meter a la plataforma, se preparan para poder meterse a la plataforma, y durante marzo y julio más o menos se lleva a cabo la producción de todos los lotes que se van a utilizar. Estos son analizados en laboratorio en cuanto a calidad. Después entran a hacer ensayos clínicos cada año, más o menos entre agosto y septiembre, julio y septiembre. Una vez que se completan estos ensayos clínicos, se somete el dossier regulatorio a la autoridad nacional, en caso de México es la COFEPRIS, y después se hace ya la distribución. La vacuna cada año más o menos está a finales de octubre, principios de noviembre disponible, y a partir de ahí se comienza su aplicación y la vigilancia de su seguridad, y luego la vigilancia ya de su eficacia en el campo. Esta es una historia que se repite cada año. De hecho se repite 2 veces cada año, porque para el hemisferio sur se hace lo mismo que para el hemisferio norte. Entonces, si la vacuna nos comienza a llegar a finales de octubre, noviembre, pues hay que usarla para antes de la temporada. Por eso ahorita pues ya queda poquita, pero todavía queda, y habría que irla teniendo. Aquí les pongo un resumen de los virus que han sido utilizados para las vacunas del hemisferio norte en los años, pues en todos los años previos. Desde el 2009 después se utilizó el virus pandémico, un virus derivado del pandémico como el componente H1N1 de la vacuna hasta el 2017, y este año ya se cambió por otra cepa derivada de Michigan que se utilizó. También el virus H3N2, ese lo han ido cambiando más, los últimos 2 años ha sido el mismo virus. Los virus tipo B, también en los últimos 2 años ha sido la misma cepa Virisbane que se obtuvo en el 2008, y en el caso de la vacuna tetravalente se utiliza una cepa adicional de tipo B, que ha sido la Phuket en los últimos 2 años. Esto explica un poco por qué cada año es diferente, ¿no? Y esto resulta de la vigilancia epidemiológica, del análisis virológico, y luego ya se pone en práctica. No siempre los virus responden bien a la plataforma, no siempre se obtiene la eficacia de la vacuna que se necesita, y prueba de ello es justamente lo que estamos encontrando ahora, que los estudios de eficacia de la vacuna de la temporada previa pues están demostrando que tiene una eficacia baja con relación a los años previos y con relación al ideal que quisiéramos. Aquí es el resumen de la eficacia de la vacuna en los últimos años, desde el 2005 al 2016. Es vacuna general, no ajustado, son datos que habría que revisar las tablitas ya específicas para algunas edades y eso, pero en términos generales nos dan una idea de cómo va, y pues ha habido unos años en los que la eficacia anda alrededor del 10%, y cuando mejor nos va
una eficacia media del 60%, lo que nos obliga pues siempre a pensar en la vacuna como una medida de prevención, que no sea la única y que sea acompañada de otras medidas. Los datos de... Perdón. Tiene como mucha sensibilidad. Los datos de eficacia de la vacuna ahorita, en Australia, que utilizó la vacuna del sur, pero que lo que encontraron de la eficacia de la vacuna, en términos generales, el 33% de eficacia de la vacuna, con un intervalo del 17 al 46%, y la que ya se utilizó en Canadá y que ya obtuvo datos de la temporada de ahorita en Canadá, tiene una eficacia contra el virus H3N2 de 9%, que va desde menos 21 a 31, y una eficacia global para los 3 tipos de 32% en términos generales. Esto también, ¿cómo lo traducimos a la práctica? Pues eso, a estar pendientes de que la vacuna no va a funcionar al 100% y estar ayudando a alimentar la información de a cuántos vacunamos y cómo se está comportando la vacuna en los que vacunamos. Grupos de riesgo, me pidió Lucía que tratáramos de poner así en concreto los grupos de riesgo. Están bien establecidos en la norma oficial quienes se deben vacunar contra influenza. Le vamos agregando. Me gustó esta tabla y esta categoría que ponen de los que deberían de estar vacunados y no están vacunados. No me quedó claro cuáles son los que no deberían de estar vacunados y están vacunados, que supongo que eso es como desperdicio de la vacuna en términos estratégicos, pero yo aquí pongo y trato de resumir todas las comorbilidades principales con las que se ha descrito que influenza se pone peor, y algunas otras condiciones que no las vemos a simple vista o que a veces nos cuesta trabajo explicarle a los pacientes, ¿no? De por qué sí o por qué no vacunarse, ¿no? Y por supuesto, la edad ya la ubicamos todos. Los menores de 2 años son como los más peligrosos, los menores de 5 después y los mayores de 65, el embarazo, el puerperio, asilos, orfanatos, contacto con inmunosuprimidos o de alto riesgo, que aquí lo perdemos de vista a veces, de cómo vacunar al que esté en contacto. En relaciones laborales, todo el personal de salud debería estar vacunado porque puede llevar la epidemia a la casa o porque puede traer la epidemia a sus enfermos en la consulta o en el hospital. Los involucrados en la educación también, no sé si entre el 30 y el 50% de los casos de influenza tienen que ver con instituciones educativas, entonces las escuelas son un sitio de mucha actividad de influenza. Los que tienen atención y servicio a clientes, los que viajan, los que se trasladan donde hay mucha gente, sitios concurridos, personal de emergencia y servicios críticos, y aquí casi se antoja que todo el mundo debería de estar vacunado, ¿no? Quizá algunas personas que se identifique que no, todos los que tengan estas comorbilidades también, ¿no? Que van desde cosas obvias como condiciones respiratorias hasta pues datos que a veces pasamos de largo, postración, enfermedades neurológicas, ¿no? Que también está descrito como que aumentan el riesgo. No todo es influenza, también ya lo vimos. Imagínense que de los 124,000 especímenes que prueba en Estados Unidos y los que llevan aquí ya muchísimos, pues poquititos son influenza. Todo lo demás es otra cosa, que tenía datos para sospecha y que tenía una infección respiratoria aguda y que pues son muchísimas otras cosas, ¿no? Ya vimos aquí en México sincicial respiratorio, rinovirus, adenovirus para influenza, hasta diagnóstico diferencial con dengue se tiene que hacer. Entonces, esto es muy relevante. También lo de los antibióticos, este estudio hizo un análisis de las prescripciones en Estados Unidos del 2000 al 2007 de quinolonas en uno de los sistemas más importantes de prescripción que tienen, y vieron que la prescripción de las quinolonas que está aquí en líneas continuas iba de la mano de la actividad de influenza, que es la serie que pusieron ellos como control, ¿no? Entonces, cuando subía la actividad de influenza, usaban mucho más quinolonas
y quizá ahí va a haber que empezar a poner ya muchísima atención más hacia el uso, ¿no? Conclusiones, consideraciones finales, y lo dejo ya como provocación para la discusión. Los virus no van a dejar de evolucionar, así que nosotros sí tenemos que estar más preparados. Son 100 años de la pandemia del 1918, y 9 años de la pandemia del 2009. Las lecciones que aprendimos de la pandemia hay que traerlas a la mesa otra vez. La epidemia puede empezar donde sea, la salud individual hacia la salud colectiva, hay que tener transparencia en la información, hay que educar y poner en práctica el conocimiento que se tenga. ¿A qué le vamos a apostar más? A vacunas, a guías clínicas, evitar contagios, evitar complicaciones, identificar a los enfermos, no automedicarse, hacer énfasis en el tipo viral. Eso es algo que justo en las últimas semanas mucha gente me está preguntando mucho por el tipo viral, y de pronto cae uno en cuenta que todas se presentan igual, todas se manifiestan igual, clínicamente son igual, se previenen igual. Digamos, en términos generales, clínicamente las diferencias no tienen tanto impacto como para que la gente esté obsesionada con qué tipo de influenza tengo, ¿no? Le decía a alguien, pues avisa en la escuelita que tu hija tiene influenza, pero es que no sé qué tipo de influenza tiene. Bueno, pues avisa que tiene influenza, ¿no? O sea, en la escuela no va a haber diferencia si saben que es H3N2 o H1N1, y si hay a veces una psicosis social de el subtipo del virus, cuando eso dejémoselo a los epidemiólogos y a los virólogos, y clínicamente las influencias más o menos todas andan por la misma presentación. Y las observaciones vienen de la consulta, y es lo que ustedes ven en los consultorios. Entonces, toda la información que ustedes encuentran y que aporten de ahí, pues de ahí es de donde derivan. Así se encontraron las grandes epidemias, con un ojo clínico y con sistemas de comunicación con la autoridad para identificar cómo va, quiénes son los más afectados, alguna nueva observación, cosas que puedan aportar información para salvar esta temporada y para estar listos para la que sigue, ¿no? Aquí lo dejo y muchas gracias, Lucía.